Hola, vamos a analizar esta pregunta muy interesante de geometría, donde dice que en la figura se muestra una pirámide irregular. Pero primero entendamos rápidamente qué es una pirámide irregular. Cuando nosotros tenemos un sólido recto, voy a hacerlo así, pues recuerden, un sólido recto es cuando proyectamos un área a la tercera dimensión. Vamos a poderlo hacer así. Ahí tenemos, a eso le llamamos un prisma recto, ¿cierto? Y esta es el área de la base. Nosotros podemos generar una pirámide ubicando un punto, ¿sí?, en cualquier parte, y proyectándola hacia entonces los vértices de la parte inferior, por ejemplo. Entonces ya podríamos hacer esto aquí así y esto proyectándose así, tac, 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 tac. Listo. Entonces aquí tenemos una pirámide, ¿sí? La irregularidad que nos presenta esta pirámide es porque este punto se nos puede salir aquí del plano y entonces yo puedo colocar este punto aquí y venir a hacer esto aquí así. Bien, pero algo que va a ocurrir es que, no sé si tú has visto una impresora en 3D. Cuando la impresora en 3D comienza a construir un objeto, comienza a generar capa tras capa tras capa de una forma superior, así, capa tras capa tras capa tras capa, y generando áreas, ¿listo? Y construyendo entonces una figura ya tridimensional, ¿listo? Entonces él tiene que construir figuras planas consecutivamente para ir dando volumen. Entonces aquí dice, la intersección de la pirámide con un plano paralelo a la base que no contiene a esta es un cuadrilátero. Entonces tenemos un plano, ¿listo? Y pasamos así cortando la figura. Entonces pues nos debe generar, voy a borrar aquí esto, debe generarme entonces una figura plana sobre el corte, ¿ya? Si nosotros tenemos, a ver, voy a explicarlo primero con, vamos a hacerlo más pequeñito acá. Si yo lo hago con un cilindro, que es un prisma, ¿cierto? Bájate. Y hago un corte, así, paso cortando el cilindro, un plano, pues lo que se me va a generar entonces es un círculo. Pero este círculo va a ser igual al de la base, ¿cierto? Ahora, si yo lo hago con un cono, que es una pirámide para el cilindro, ¿sí? Igual, si trazo y hago un corte, aquí paso un plano paralelo a la base, aquí se debe formar una circunferencia al igual que la base, pero más pequeño, proporcional, ¿sí? Va reduciéndose o se va ampliando a la medida que este plano lo voy haciendo más cercano a la base o más lejano, más cerca a la punta. ¿Listo? No importa que la figura sea irregular en el sentido de que se desvíe este punto de su centro, digamos, para que sea un prisma así, o una pirámide en este caso. Recuerda que el cono es una pirámide recta, ¿sí? Irregular, regular. Irregular también sería que entonces nos vamos torciditos, como se dice el asunto. Pero igual lo que estamos haciendo es que los círculos entonces se están haciendo más pequeños, pero cambiando, digamos, de su ángulo, ¿verdad? No suben rectos, sino que se van desviando ángulo, pero siguen siendo círculos. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Que si yo aquí, por ejemplo, uno y hago el corte, es como si aquí cogiera un punto con otro punto, aquí cogiera otro punto hacia abajo, hago esto aquí así. Entonces, ¿qué se va a formar? Si lo observan allí, se va a formar el cuadrilátero que tengo atrás. De la misma manera se va a formar. Voy a borrar aquí esta partecita, ¿verdad? Que eso, ese cuadrilátero que se va a formar es exactamente semejante al que está atrás. Y si lo hago un poquito más acá, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar otro cuadrilátero semejante. Recuerda que la semejanza es que va a tener los mismos ángulos, pero con medidas más pequeñas.
guardando la famosa proporción. ¿De acuerdo? La palabra proporción. Entonces, dice, ¿qué característica va a tener ese cuadrilátero? Dice, son con ángulos diferentes e igual área que el de la base. No, igual área no, porque está siendo más pequeño, ¿cierto? Y los ángulos son diferentes, no, van a ser los mismos ángulos. Entonces, con ángulos iguales y diferente área que la de la base. Sí, correcto, esta va a ser la respuesta. De ángulos diferentes, diferente área, no, y con ángulos iguales e igual área que la base, no. Se van haciendo más pequeños, pero conservando la misma figura de manera proporcional. ¿Listo? Y la proporcionalidad viene entonces de la semejanza. Y la semejanza viene de ángulos, ¿qué? Ángulos congruentes. ¿Ok? Bueno, espero que quede claro. Cualquier pregunta o para profundizar en los comentarios. ¿Ok? Chao, chao.